Hola queridos, que Dios les bendiga. En este video estaremos respondiendo a una pregunta muy particular. ¿Es posible ser salvo en el último minuto de tu vida? ¿Puedes ser salvo arrepintiéndote literalmente en el último instante con tu último aliento? ¿Viviste una vida de pecado, pero en el último instante te arrepientes y eres salvo? Voy a responder esta pregunta con 7 puntos, pero comienzo con una respuesta tajante. Sí, claro que es posible ser salvo en el último minuto de tu vida. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. El malhechor que fue crucificado junto a Jesús en Lucas 23, del 39 al 43. Se nos cuenta un malhechor que fue crucificado junto a Jesús, que había vivido su vida en pecado y en el último minuto de su vida se arrepintió, se entregó a Cristo Jesús. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y fue salvo. Así es que te voy a compartir 7 puntos para responder a esta pregunta. ¿Cómo es posible que una persona se convierta a Cristo Jesús en el último día de su vida y tenga salvación? Hay gente a la que no le gusta esto, porque parece que estamos diciendo, sí, tú vive tu vida como quieras, sea un malhechor, sea un delincuente, y al final de tu vida te arrepientes y ya, eres salvo. No es eso lo que estamos diciendo, definitivamente no es eso lo que estamos diciendo. Pero entonces, ¿cómo es posible que alguien crea en el último minuto y sin importar cómo ha vivido, sea salvo? Te lo voy a responder a esta pregunta en 7 puntos para responder cómo es posible que alguien crea en el último día de su vida y sea salvo. Número 1, mis queridos hermanos, porque la gracia de Dios alcanza para todos. El amor de Dios alcanza para todos. El amor de Dios, mi hermano, no depende de cómo te portas. No es como que Dios ama mucho a los que se portan bien y ama poco a los que se portan mal. No, Dios ama y por igual a todos los seres humanos, somos sus criaturas. Eso no significa que a Dios le guste que nos portemos mal. Pero es que, ¿sabes qué? Todos nos portamos mal. Así es que número 1, sí es posible que seamos salvos aún creyendo en el último minuto de nuestra vida. Mira, alguien que dice, oye, qué injusto que este malhechor fue salvo en el último día de su vida, habiendo sido un malhechor toda su vida. Y te digo algo, no es injusto porque Dios es justo, no es injusto, es justo porque Dios es justo. Y Él pagó, Dios pagó por la vida de ese malhechor, con la sangre de su Hijo Jesús. Pero si acaso fuera injusto, ¿sabes qué? Es igual de injusto que tu salvación y mi salvación, porque tú y yo tampoco somos buenos, porque tú y yo también somos malos. Y no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por su gracia. Número 2, segunda respuesta. Mira, hermano, si alguien de verdad cree en Jesús, no vive su vida en pecado. Por eso el que dice, no, sí, yo sí creo en Dios, pero voy a vivir mi vida súper mal, como a mí se me da mi gana, y allá en el último segundo me arrepiento y me entrego a Él. Alguien que dice eso es alguien que no cree de verdad. Es alguien que no ha entendido el amor de Dios. No sabe de lo que se trata el amor de Dios. Porque alguien que de verdad cree en Dios, se trata de una transformación. Se trata de no solamente, sí, al final creo. No, se trata de una transformación de nuestro ser. Número 3, tercera respuesta. Mira, mi hermano, la salvación es más que un ticket al cielo. Tenemos que entender eso. Porque a veces pensamos que la salvación es como una entrada al cielo. Sí, soy salvo y eso es que me dan el ticket para poder entrar a la vida eterna. La salvación es más que eso. Y esta pregunta de cómo es posible que alguien crea en el último minuto y viva su vida como quiera, pero al final se entrega y ya es salvo. ¿Cómo es posible? Esa pregunta viene de una manera de pensar que no ha entendido que la salvación es más que entrar al cielo. Es mucho más que eso. Tiene que ver con conocer a Dios, tiene que ver con ser transformado, tiene que ver con tener paz, tener gozo en esta vida, tener propósito, tener esperanza. Tiene que ver con ser parte del plan de Dios para toda la humanidad. Es mucho más que una entrada al cielo. Número 4, y esto es algo que ya lo dije, pero lo quiero enfatizar ahora claramente. La salvación no es por obra, sino por gracia de Dios. Nadie es salvo por lo que hace. Nadie es salvo por cómo se porta. De pronto a lo mejor esta pregunta tiene detrás la idea de que la salvación es por obras, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se porte bien mal y al final Dios lo salve? Pues todos nos portamos bien mal y Dios nos salva. Algunos nos salva un minuto antes, otros 20 años antes, para todos nos salva habiéndonos portado mal. Porque no nos salva por cómo nos portamos, nos salva por gracia si creemos en Él. Número 5, mira hermano, y a lo mejor aquí se nos puede empezar a aliviar el coraje de aquellos que se enojan, de que es que cómo es posible que aquel se convierta, había sido una persona muy mala, se convierte y ahora resulta que es salvo. Sí creo que así es. Pero mira, las consecuencias de tus malas acciones permanecen. Las consecuencias de la vida que viviste permanecen, aún siendo salvo. Las consecuencias de la vida permanecen. Y para este malhechor así fue. Fue salvo y está en el paraíso y gloria a Dios. Y toda su historia tiene sentido y esperanza porque es salvo. Sin embargo, le seguimos llamando el malhechor, pues porque vivió como un malhechor y eso no cambia. El final de la historia no cambia la historia, cambia el significado de la historia,
pero la vida que vivió no cambia. Te cuento un ejemplo. Conocí a un pastor que antes de ser pastor había sido muy malo. Había sido narcotraficante, había matado personas, había vivido una vida muy mala. Había sido un malviviente, pero mayúsculo. Se convirtió a Cristo, se convirtió en pastor. Y empezó a tener fama como pastor. Empezó a tener éxito, salía en las redes sociales predicando, mucha gente lo escuchaba. Y precisamente a través de las redes sociales la policía lo encontró, su nombre, su rostro, lo reconocieron y fueron a buscarlo porque sabían dónde trabajaba y lo apresaron y terminó en la cárcel. Y este pastor daba declaraciones, en sus declaraciones decía, me merezco estar en la cárcel porque Dios me cambió, sí. Vino a mi vida Jesucristo, me transformó por completo, ya no soy el mismo de antes. Pero todo eso que hice en el pasado, pues sí lo hice y merezco estar en la cárcel. Y ahí en la cárcel siguió predicando el Evangelio. Y fundó una iglesia en la cárcel, muchos se convirtieron y tienen un ministerio en la cárcel por las consecuencias de su vida pasada. Entonces las consecuencias permanecen, no es como que se borran, pero la historia puede cambiar si creemos en Cristo Jesús. El final de la historia y el significado de la historia, pero los hechos siguen estando. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado quiero decir que Dios puede cambiar nuestra vida, pero por otro lado puedo decir que es importante cómo vivimos. No es como que, vive como quieras y al final te arrepientes. No, porque nuestros actos tienen consecuencias. Número 6. Creo, mis hermanos, y aquí también podemos aliviar un poquito nuestro pensamiento, creo que muchas de las personas que cometen actos terribles, monstruosos, de violencia, de torturas, de muertes, de secuestros, cosas terribles que tú dices, ¿cómo es posible esto? Tienes que ser un monstruo para este tipo de cosas. Creo que muchas personas que han cometido esa clase de maldades son personas que le han dado un no a Dios definitivo. Han decidido definitivamente no creer en Cristo Jesús. Eso no significa que Dios no pueda salvarlos y ellos no puedan arrepentirse. Y hay casos extremos de personas que se han portado muy mal en la vida, ¿no? Cosas terribles y se arrepienten. ¿Y Dios los puede salvar? Claro que sí. Pero creo que muchos, no todos, pero creo que muchos de los que llegan a ese grado, precisamente han llegado a ese grado de depravación y corrupción porque se han alejado tanto de Dios, se han corrompido tanto, le han dicho a Dios no de una manera tan terrible, tan tajante, que eso los lleva a cometer actos tan inhumanos, ¿no?, de pecado. Ahora, eso no significa que Dios no pueda rescatar, eso no significa que Dios no los pueda perdonar, significa que ellos han tomado una decisión definitiva de no. Y digo esto porque de pronto pensamos, ¿cómo es posible que esa persona que ha hecho estas cosas tan terribles ya se arrepiente y está en el cielo? Creo que puede pasar, porque la gracia de Dios alcanza, pero creo que muchas veces no pasa precisamente porque esas personas que han cometido esa clase de calamidades tan terribles le han dado un no a Dios, muy a menudo definitivo. Y número 7, y aquí doy un poquito en marcha lo que acabo de decir. Hay esperanza, mis queridos hermanos. Hay esperanza para cualquiera y hasta el último minuto hay esperanza. Y este es mi mensaje a las personas que se les murió un ser querido que no era cristiano. De hecho, mi padre me enseñó esto. En un funeral, estás hablando con la familia, murió el papá, la abuelita, el tío, el primo, y no era cristiano. No había creído en Cristo Jesús. No vamos a andar diciendo, sí está en el infierno, esa persona está en el infierno porque no. No, mis queridos hermanos, por varias razones. Número 1, porque no nos toca a nosotros decidir quién está en el cielo y quién está en el infierno. Eso es cosa de Dios. No soy yo el que decide eso. Mi trabajo como pastor no es decirle a la gente, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. No decidimos eso. Predicamos la verdad, predicamos el evangelio y sí predicamos que hay perdición para el que no cree. Pero no nos toca decir, este no creyó. Me refiero por nombre. Este no creyó, está en el infierno. No. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos. No sabemos. No podemos saber lo que hay en el corazón de las personas. Y creo, y esto no es ofrecer esperanza falsa ni mágica, creo firmemente que siempre hay esperanza para cualquier persona. Para cualquier persona hay esperanza. Aunque no haya creído en Cristo Jesús en su vida, me parece que muchas personas en su lecho de muerte se ponen a cuentas con Dios. Muchos incluso casi que inconscientes, a lo mejor están casi que en estado de coma, yo no sé. Pero en algún fuero interno de su corazón, sabiéndose cercanos a la muerte, sabiéndose en su lecho de muerte, hacen las paces con Dios y le piden a Dios, como este malhechor, acuérdate de mí. Había vivido toda su vida como un malhechor, pero en el último minuto le pidió a Jesucristo, acuérdate de mí, y reconoció su pecado. Este texto es casi como un ejemplo estándar, ¿no?, de lo que es la conversión. Reconoció su pecado, dijo, Jesús no tiene nada, pero nosotros somos malhechores. Reconoció quién es Jesús y le pidió salvación. Acuérdate de mí. Es como el ejemplo estándar de lo que es una conversión. En el último día de su vida,
porque siempre hay esperanza, mis queridos hermanos, para cualquiera, en cualquier momento. Espero que estos 7 puntos nos ayuden a entender por qué sí hay esperanza hasta el último minuto. Nunca muera la esperanza en Cristo Jesús. Estos fueron los 7 puntos para responder a la pregunta, ¿se puede ser salvo en el último minuto de la vida? Pero déjenme terminar con un desafío y conclusión y aclaración. Eso no significa que hay que esperar hasta el último día de nuestra vida para convertirnos. El hecho de que se pueda no significa que hay que hacerlo. Como ya dijimos en uno de los puntos, alguien que de verdad cree en Jesús no quiere vivir ese tipo de vida. Alguien que de verdad cree que Jesús es donde hay salvación, no quiere vivir ese tipo de vida. El desafío de Cristo Jesús es hoy entregarnos a Él, hoy comenzar a vivir en Él, en sus caminos, y de eso se trata ser cristiano. Espero que hayan disfrutado este video, les invito a darle like, a compartir y a suscribirse al canal. Que Dios les bendiga.